noches. Organización de la documentación, módulo 1, actividad 1. ¿Por qué es importante organizar los documentos? Es importante porque se debe tener una memoria, un recuerdo, por decirlo así, de los trámites escritos o virtuales. Y si están organizados, facilita su consulta en un futuro, garantizando un acceso a la información en forma ágil y oportuna. Simplifica reprocesos. Evita la acumulación de información innecesaria. ¿Cómo los puedo diferenciar? Según su contenido y origen. Según su contenido se diferencian en varios. Históricos son aquellos documentos pasados que describen un acontecimiento y que son evidencia de sí mismos. Entre ellos podemos tener en cuenta la Biblia o la Constitución Política Colombiana. Notariales, son los documentos firmados por un representante de la autoridad pública para legalizar y autenticar un acto privado. Como ejemplo tenemos una escritura pública o un documento de reconocimiento de firmas. Administrativos. Son aquellos documentos que tienen origen en cada área de la organización, cuya finalidad es comunicar un mensaje interno o externo a cada área, valga la redundancia. Como ejemplo podemos tener una carta, una circular, un memorando, etc. Contables. Son los documentos que registran documentos financieros y los estados de una organización. Ejemplo, un balance mensual, un arqueo de caja menor, un recibo de caja. Mercantiles. Son los que resultan de una transacción comercial certificando el convenio. Ejemplo, factura, vales de mercancía. Ahora veremos los documentos según su origen. Públicos y oficiales. Son aquellos documentos expedidos por un funcionario de representación pública competente, dando credibilidad del contenido del mismo. Como ejemplo podemos mirar un registro civil, la cédula de identidad. Privados. Son los redactados y realizados entre particulares sin intervención de una entidad pública o funcionario público. Entre ellos podemos mencionar un contrato de constitución de una sociedad. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Dentro de los múltiples factores podemos tener muy presente la estructura organizacional de la empresa, distinguir las áreas y sus representantes para identificar a quién y a dónde debemos remitir los documentos recibidos. Hay que tener presente la cultura corporativa, es decir, conocer su misión, qué es lo que hace la compañía, y su visión es la proyección y a dónde quiere llegar la compañía. También los valores corporativos, que se refieren a los valores humanos y los lineamientos de comportamiento de las personas que trabajan dentro de la organización. ¿Cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica? La correspondencia física se verifica teniendo en cuenta los siguientes factores. El destinatario, es decir, la dependencia y el funcionario a la que van dirigidos los documentos. Abrir el sobre y revisar su contenido. Verificar que venga firmado por el remitente. Tener presente la inclusión de anexos, es decir, si sobran o faltan. Si faltan, hay que informar inmediatamente al remitente. La verificación de la correspondencia electrónica, también debemos tener presente el destinatario y el contenido. Si los datos del destinatario no coinciden, hay que reenviar sin abrir los anexos. Debemos verificar la firma electrónica y los datos de origen. Muy presente hay que tener la normatividad de la Ley 527 de 1999, donde se reglamenta el uso y el acceso de los mensajes de datos electrónicos
y de las firmas digitales. En términos generales, esta ley habla de la originalidad del documento, de su integridad, de la admisibilidad, de la conservación del documento, entre otros. ¿Qué beneficios trae el tener un manual de correspondencia dentro de la organización? Dentro de varios beneficios se pueden resaltar que facilita la consulta del procedimiento para el envío o recepción de un documento. Ahorra tiempo para la elaboración, verificación y direccionamiento. Sirve como guía de trabajo donde se consultan los lineamientos y los procedimientos que dirigen el proceso de correspondencia en general. También estandariza el proceso con el fin de que la persona que asignen o encarguen de la mismo siga lo que es acostumbrado dentro de la organización. Coordina actividades y elimina la duplicidad de funciones correspondientes al área. Facilita una auditoría interna. Sirve como guía de entrenamiento para el personal nuevo. Un manual de correspondencia, en conclusión, es importante para la organización porque contiene las normas, pautas y políticas que se deben aplicar dentro de la misma en cuanto a la forma y el proceso de toda la correspondencia que entra y sale, ya sea física o electrónica. Con esto hago fin al desarrollo de la actividad número 1. Mi nombre es Gloria Peña, estudiante de Tecnología en Gestión Administrativa. Muchas gracias.